Dios nos da la oportunidad de reunirnos a través de esta vía y siempre agradecemos al Señor. Yo personalmente no me canso de decirlo porque es una oportunidad preciosa para explicar, analizar, por medio de la cual también Dios nos permite aprender más de Él, de su palabra y de lo que Él quiere para nuestras vidas. Se trata de que en un mundo tan confundido, tan oprimido, tan en tinieblas, Dios nos regala su luz. La palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestro caminar. Y Dios quiere que esto, especialmente a las mujeres, estamos hablando desde un programa para la mujer, las mujeres aprendamos quiénes somos para Dios, qué quiere Dios para nuestras vidas y cómo Él nos ayuda a través de su palabra a entender nuestro propósito generacional. Hoy queremos tratar el tema, la importante tarea que los abuelos deben realizar. Y vamos a partir de un hombre muy especial que se llamó Abraham y que luego Dios le cambió el nombre para dar un sentido diferente a su vida, justamente. Ese sentido tiene que ver con la familia, con la descendencia, perdón. Y este hombre hizo algo muy especial, algo que Dios después destaca, y de eso queremos hablar. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que este hombre fue llamado por Dios a dejar su tierra, su parentela, e ir al lugar que Dios le iba a mostrar. Este hombre, desde que Dios lo llama, o desde que él toma la decisión de hacer lo que Dios le pidió, se destaca en la palabra de Dios por la calidad de su fe y el nivel de su obediencia. Y eso marcó la vida de Abraham en todas las direcciones. Fue un hombre que aprendió a crecer en la fe, haciendo caso a Dios. En el libro escrito a los Hebreos se habla de ese hombre que por la fe obedeció. Estas dos cosas van juntas. Y para hablar en el día de hoy de obediencia y hablar de fe, para mucha gente eso es algo irracional. Hemos llegado a un punto en que la fe no tiene nada que ver con el ser humano. La fe en Dios, el creerle a Dios, es algo rechazado. Pero es justamente en Dios y a través de Dios que nosotros aprendemos qué es la fe y cómo esa fe puede ayudarnos a nosotros ir paso a paso, aprendiendo y exponiendo, aprendiendo y transmitiendo los principios, las leyes en primer lugar, los mandamientos, los estatutos, que forman en nuestras vidas ese cúmulo de valores, de principios, de virtudes que necesitamos, sin los cuales la familia no puede progresar, el matrimonio no puede ir hacia adelante, los hijos y los nietos no van a tener la bendición de que sus ascendientes les lleven, los guíen, los guarden, los cuiden, los ayuden. Este hombre un día recibió de Dios lo siguiente. Dice la palabra que Dios visita a Abraham, él lo hacía con frecuencia, y estoy leyendo en Génesis 18, especialmente el versículo 17, donde dice que Dios le dijo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y ahí nos habla de la intimidad que habría entre este hombre y Dios. Cómo Abraham había establecido una comunión con Dios tan especial, tan vívida, que Dios lo visitaba y le decía, yo no puedo encubriré yo lo que voy a hacer. Está hablando de amistad, está hablando de confianza. Y luego le dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 20 dice, porque yo sé, ponga atención a esto, dice porque yo sé, es Dios que está hablando. Dios lo sabe todo y lo que va a revelar ahora a Abraham es algo sumamente especial, porque está diciéndole a Abraham que él sabe lo que va a ocurrir. Dios lo sabe todo, es omnipresente y es omnisciente. Pero le está declarando a este hombre que Abraham, que Dios sabe que Abraham, escuche bien por favor, mandará a sus hijos y a su casa después de él, dice después de sí, de él, de Abraham, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Hay una relación muy especial en la declaración que Dios hace, lo que Dios anticipa, le anticipa a Abraham, algo que Abraham no sabía, Dios se lo está revelando, y es que él va a mandar a sus hijos y a su casa. Y aún después de Abraham no estar, lo que Abraham había impregnado en su familia, en sus descendientes, sería tan fuerte que nadie podía quitar a sus hijos esa bendición, esa herencia espiritual, esa herencia moral, esa herencia ética que venía del padre, luego sería del abuelo o del bisabuelo. Abraham llegó a tener, Dios le regaló una vida larga y pudo ver a su descendencia. Pero Dios no solo le habló a Abraham de descendencia física, biológica, sino que le habló de descendencia espiritual. Y dijo el Señor, que todos los que, como Abraham, por la fe siguieran sus pasos, eran hijos de Abraham. Hay una descendencia que tiene que ver con el legado espiritual, ese que ha sido tan olvidado, casi enterrado en este tiempo, y que Dios insiste que solo así el ser humano puede tener la riqueza espiritual, el carácter moral, el carácter ético que es necesario, que fue así que Dios nos creó para que nuestras relaciones pudieran progresar. Esa declaración de Dios tiene varias direcciones, pero quiero solo establecer esta. Le dijo Dios, yo sé que mandará a sus hijos que guarden. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo? Él, Abraham, mandaría. Está hablando de una persona que tiene autoridad y que va a enseñar, va a establecer, va a dirigir, va a dar instrucciones para que se logre aquello para lo cual Él está hablando. Y dice Dios que guarden, mandará que guarden. Guardar quiere decir enseñar a obedecer. Que no solo escucharan, sino que obedecieran y cumplieran. Dios está diciendo, yo sé que tú lo vas a hacer. De antemano, escuchen, muy de antemano, porque cuando Dios está hablando, todavía el hijo de la promesa, el hijo que Dios había dicho que Abraham y Sara tendrían, no estaba vivo. Dios está anticipando que este hombre va a seguir una ruta, y es la ruta de la fidelidad a Dios por medio de la fe, la obediencia a Dios por medio de la fe. Sería un padre y luego un abuelo, y se lo voy a mostrar dentro de un ratito, que estaría involucrado en la educación de forma directa con sus hijos. Sería un padre que enseñaría a sus hijos a vivir, cómo vivir a partir de su modelo, cómo vivir para que ellos entendieran que debían aprender a ser justos, a amar la justicia, amar la verdad, amar la rectitud. Este hombre enseñó a su hijo directo, el de la promesa, el hijo de Abraham y Sara, y este hijo enseñó a sus descendientes, pero Abraham de forma directa le enseña a los hijos de Isaac. ¿Cómo lo vemos eso en la palabra? Fíjese, lo que Abraham va a dejar a sus hijos, el legado que va a dejar a sus hijos, la herencia espiritual es, Dios es real, yo lo conozco, es el creador de todas las cosas, es un Dios viviente y la voluntad de Él debemos aprender a hacerla como yo la he aprendido a hacer. Esto es lo que impregna y lo que impacta a una descendencia. Cuando vemos a los adultos que nos enseñan, que ellos viven lo que enseñan. No solo enseñan, viven eso. Y Abraham fue así. Dice la palabra de Dios, dice clarito, clarito, esto. Miren, Abraham le enseñó a Isaac a adorar, le enseñó a creer en Dios, le enseñó a meditar en Dios, le enseñó los principios eternos. Uno de ellos le enseñó a perdonar. Esto es muy importante. Le enseñó a Isaac la declaración de que Dios tiene el punto clave o el enfoque de Dios hacia él como padre, el que haría de él una nación fuerte y serían benditas en él todas las naciones de la tierra, es decir, tendría descendencia espiritual, Abraham, no solo biológica. Él le enseñó a sus hijos la importancia de esto, a su descendencia, para que guardaran esa fe que iba a permitir ver lo que Dios por medio de Abraham les estaba diciendo. ¿Qué le enseñó Abraham a su nieto?
La palabra de Dios dice que él había llegado a una edad tal que le permitía transmitir estas cosas. Los hijos de Isaac fueron Esaú y Jacob. Y dice la palabra de Dios que él le enseñó por medio de su obediencia. Dice allí, Génesis 24, 1 a 9, no volvió a la tierra a la cual Dios le había dicho, a su hijo le enseñó, obedece a Dios. No volverás a una tierra que Dios me dijo, sal de ahí. Abraham como padre y abuelo. Vamos a escuchar el testimonio de Dios a Isaac para que nos demos cuenta que sí, lo que Dios anticipó de Abraham se cumplió. Génesis 28, 13 dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Le está diciendo a Jacob, yo soy el padre de tu abuelo y el padre y el Dios de tu padre. Una descendencia que aprendió de padre a hijo y luego este nieto está siendo enseñado por Dios. Yo soy el Dios de ellos y quiero ser el Dios tuyo. Quiero llegar a tu corazón con lo que tú tienes ya, con lo que sabes, cómo los viste vivir. Ese es el Dios que quiere ser tu Dios. No hay duda de que Abraham impactó a su hijo Isaac e Isaac impactó a sus hijos con el testimonio. Fíjense qué interesante. Uno de esos hijos no le hizo caso a lo que el abuelo había creído y a lo que el padre estaba enseñándole, pero otro sí. Dios trabajó con ese que tenía una sensibilidad que podía ser lograda. Y no quiere decir que Isaac se descuidó, pero quiere decir que uno, posiblemente 2 o 3 de tus nietos, si aprendes la tarea que Dios quiere hacer, va a tomar el camino recto. Ahora, tu deber es hacerlo. Al igual que los padres, enséñenles a sus hijos el camino de Dios. Vamos a hacer una pausa porque hoy vamos a hablar de esto y vamos a presentar una persona que se ha preparado en esta área, está creciendo en esa dirección y quiere dar ese testimonio a todos los que quieran escuchar. Regresamos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12, 25. Continuamos con este tema tan importante de lo que los abuelos pueden enseñar a sus hijos. Y quiero presentarles a una persona que conozco desde hace muchos años y que aprecio mucho en el amor del Señor, que es la señora Janet Nadal. Amén. Bienvenida, Janet, a este programa. Gracias. Tienes mucho que decir por algo muy importante que el Señor ha puesto en tu corazón. Amén. Y queremos por lo menos que te presentes y digas de qué se trata. Muy bien. Mi nombre es Janet Nadal, como bien dijo Orfa, discípula de ella hace más de 30 años. No me envejezcas. y una abuela intencional, como veremos más adelante. Tengo 10 nietos que van desde los 4 años, la chiquita, y 23 la grande. 6 mujeres y 4 varones. Y lo que me trae a este programa hoy es presentarles, hablarles de un ministerio con el cual yo entré en contacto hace 2 años a través de
de un podcast que yo sigo del doctor Dobson, que llevó como entrevistado al fundador de este movimiento en Estados Unidos de enseñar y educar a los abuelos, como veremos más adelante. Y cuando yo oía ese podcast, me identifiqué totalmente con ese señor que hablaba de la necesidad de que los abuelos eduquen y participen en la educación, de la transmisión de verdades espirituales en sus nietos. Y me sentí totalmente identificada con eso porque yo lo venía haciendo, pero inconscientemente, sin saber que lo estaba haciendo. Y este movimiento surge para que uno lo haga intencionalmente, conscientemente, y nos educa para eso. Yo comencé a seguirlo y de ahí es que venimos ahora a hacer una actividad de ellos aquí en el país. Gracias, Janet. Yo creo que mi pregunta inicial sería, ¿qué es lo que significa enseñar a los abuelos, enseñar a los nietos de manera intencional? ¿Qué hace la diferencia a como tú lo hacías? ¿Qué es? Amén. El tener conciencia de que es un mandato de Dios, que nosotros como abuelos podemos dejar una herencia a nuestros nietos material, y eso les gusta mucho a todas las generaciones, recibir una herencia, pero la más importante que podemos dejar es una herencia espiritual que llamamos el legado. Es un legado que se transmite en el carácter que vamos formando en nuestras generaciones, en nuestra descendencia. Entonces, ¿qué lo hace intencional? Que nosotros como abuelos queremos eso, porque todos los abuelos queremos lo mejor para nuestros nietos, pero no lo hacemos intencionalmente utilizando todas las herramientas espirituales, las estrategias sacadas de la palabra de Dios para lograr esos objetivos en esas vidas tan preciosas que son las de nuestros nietos. Entonces, el hacerlo intencional es aprovechar cada oportunidad que tenemos con ellos, que la cultura nos brinda, que la familia nos brinda, ese tiempo, aprovecharlo al máximo para modelarles, enseñarles, transmitirles las verdades que han transformado nuestras propias vidas. Amén. Bueno, qué bien. Yo, antes de que ustedes arranquen, yo quería hacer otra pregunta. Janet, en el día de hoy, nosotros tenemos que admitir que a partir de la revolución de los años 60, revolución juvenil, todo eso, el trastoque que ha tenido la cultura marca mucho a los abuelos como una generación inservible, como que ya no tienen nada que decir, tienen que hacer silencio, no saben educar, no saben criar. De hecho, los padres dicen que sus padres ya no saben hacer las cosas. ¿Cómo el enfoque de este movimiento trabaja en esa dirección? Porque si los abuelos no vuelven a ser valorizados, exacto, no van a tener espacio entre los hijos cristianos, padres cristianos, claro. No van a permitir que sus padres, que serían los abuelos de sus hijos, tuvieran participación activa en la familia. Claro. No, ahí desde los años 60 se ha intensificado eso, el asunto de la brecha generacional y gradualmente dándole menos importancia a los ancianos y a los abuelos de la familia. Y vale decir que todo esto que estamos presentando hoy no va dirigido a los abuelos, digamos, más viejos, obviamente, nos incluye a todos, pero también a los abuelos, futuros abuelos, como son estas chicas que están aquí, y a los abuelos más jóvenes, porque mientras más temprano se concienticen
de todo este material que se debe transmitir y lo hagan en un niño más chiquito, mucho más rápido veremos los frutos. Entonces, la cultura nos tenía a los abuelos en general, y a medida que nos vamos poniendo más viejos, con ese asunto de la brecha generacional y muchas otras cosas que la cultura enfatiza, que no sé si lo vamos a tocar ahora, de que ya nosotros los abuelos debemos de disfrutar la vida que nos queda y eso nos aparta de nuestros nietos. Es decir, el mundo de hoy ha puesto a los abuelos en una situación de muy poca importancia e injerencia en los asuntos familiares. Las generaciones anteriores tenían mucho más respeto hacia la persona de edad, que podía, eso se ve hasta en las tribus, los ancianos de las tribus, de los indios, son personas veneradas, que se les respeta lo que digan, simplemente por la edad. Eso es algo que con la cultura del momento se ha perdido completamente. Así que este movimiento también trata de rescatar eso, de valorizar, de traer al abuelo a la influencia y a la importancia que sí tiene en la familia. Pero el paso número 1 es que el abuelo sepa que tiene esa influencia y ese poder innegable en sus generaciones. Doña Yané, ay, perdón. No, que le quería comentar a doña Yané que escuchándola viene a mi memoria que hay un desbalance muy grande entre lo que se le pide a un abuelo y lo que se le da. O sea, quizás en estas últimas generaciones se ha desvalorizado, se han apartado un poco, pero sin embargo, en cuanto a cuando el hijo necesita que le cuide a sus hijos, a los nietos, entonces ahí le da una sobrecarga a ese abuelo. Ahí sí. Entonces ahí sí el abuelo es importante. El abuelo y no es debería importante, ser. claro. No debería ser. Bueno, sí, no, porque a nosotros los abuelos nos halaga muchísimo cuando tenemos esa oportunidad de atender, y mientras más bebé, mejor. Es un amor que, dicho sea de paso, lo que impulsa a todos los abuelos a querer hacer eso es ese amor tan especial que tenemos por esos nietos, que es un amor del cielo, un amor gratuito. Y ciertamente tenemos la cultura, los jóvenes, los padres jóvenes demandan todo eso de nosotros. Exacto. Ir a las graduaciones, ir a los cumpleaños, tenemos un rol social que cumplir. Y lo cumplimos con amor. Y qué bueno que así es. Esto simplemente nos hace aprovechar esas oportunidades para educarlos, para transmitirles, para que todo lo que ocurre entre el abuelo y el nieto tenga que ver con un plan divino. Eso es precioso. Que es lo que nosotros vamos a aprender a transmitir. Eso es precioso, pero entonces también debemos valorar y agradecer ese legado que el abuelo está transmitiendo a los nietos. Claro. No solamente darle la carga del cuidado, sino también darle la autoridad que el abuelo tiene. Claro. Eso es muy importante que se resalte ese punto, porque es parte de la forma en que se piensa en este tiempo. Están ahí para atender, pero no están ahí para corregir con amor, para enseñar un principio, una virtud. Ese balance es necesario. Claro. Y en un momento en que nuestra cultura nos enseña que las cosas están detenidas, es necesario recordar que también debemos restablecer, debemos rescatar. Nosotros tenemos que hacer que resurja lo que Dios planeó para el matrimonio, lo que Dios planeó para la familia, para los hijos, para los abuelos. Y de esto se trata. Vamos a hacer una pausa, pero volvemos de inmediato. Gracias. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es.
y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Bien, doña Yané, y retomando un poquito lo que decía en el segmento anterior y hablaba de que es un legado que le pueden dejar los abuelos a sus hijos. Ayer mientras estudiaba el salmo que estábamos estudiando con respecto a eso, me llamaron la atención estos versículos que dice: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaren a sus hijos, para que lo sepan las generaciones venideras y los hijos que le nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. O sea que Amén. es una ordenanza, Amén. como usted decía. Ahí, sí, ahí está claro que es un mandato, es un imperativo, no es algo que nosotros hacemos o no hacemos, sino que si queremos ser obedientes a la palabra de Dios, nosotros los abuelos, debemos de hacer eso que se nos manda ahí. Y habla de la ley. Dice, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. O sea que ahí la ordenanza es transmitirles la ley. La diferencia entre el bien y el mal, porque nuestros nietos hoy día están enfrentados a eso en las escuelas, en los grupos sociales, ahí afuera en la cultura, donde la diferencia entre el bien y el mal ya no es lo que nos enseña el Señor. El mundo hoy día le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces, aquí está claro que nosotros debemos de transmitirles la verdad de Dios para sacar a esos niños y a esos jóvenes de la confusión en que la cultura los tiene. Y mire qué bello, lo dice también un poquito más abajo de donde Zaida leyó, en el versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Amén. Y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Porque el trabajo también nuestro es contar las hazañas, las obras de Dios, no solo en la palabra, que eso desde que son chiquitos nosotros tenemos que educarlos en las historias bíblicas, donde se les enseña quiénes son los héroes de la Biblia, el Arca de Noé y esas todas historias bíblicas. Ahí transmitimos las grandes hazañas de Dios en su pueblo, pero también en el testimonio nuestro, las grandes hazañas de Dios que ha hecho con nuestras vidas, cómo nos ha transformado, de dónde nos ha sacado, cómo nuestras vidas hoy pueden reflejar eso y nosotros modelarles a nuestros nietos esas verdades. Eso comienza con un reflejo de nuestras propias vidas, que aunque no somos perfectos, estamos en el camino del Señor. Y eso es precisamente lo que queremos enseñarles a ellos. Que no hay que ser perfecto. Hay que aceptar al Señor y Él hace ese trabajo por nosotros. Una cosa que tú acabas de decir, los abuelos son, por lo menos yo, y he oído a otras personas, hablar de los abuelos cuando fueron buena influencia como algo que es inolvidable. Amén. Yo recuerdo a dos de mis abuelas, a las dos abuelas, como personas que influenciaron mi vida. Yo creo que he oído a muchos nietos hablar de esa forma. Pero una de las cosas que yo recuerdo que los abuelos hacen, no es solo consentirte, darte el dulce, hacer el dulce que a ti te gusta, sino relatarte historias. Hablabas de eso. Hablar de las grandes hazañas. Amén.
y conectarlo con la vida propia. Dios no es un Dios que hizo con otros, sino que hace conmigo y quiere hacer contigo. Claro. Creo que ese traspaso de enseñanza es parte de lo que decías, que es enseñanza intencional. Claro, intencional. Entonces, Sí. sí. Y no solo eso, sino que nosotros, con este movimiento que se ha levantado de enseñar y equipar a los abuelos, lo primero es concientizarnos del nivel tan grande de la influencia que nosotros tenemos en nuestros nietos. En nuestros hijos ya la tuvimos, pero en nuestros nietos, aunque la cultura nos haya rezagado y nos haya puesto a un lado, no necesariamente es así. Nosotros todavía ejercemos en el seno familiar una influencia muy grande. Yo misma oigo y me sorprendo con algunos que tengo de todas las edades, cómo mis nietos se recuerdan de cosas que yo dije o hice hace 10 años, cuando estábamos en otra casa, en otro lugar, y lo tienen claro en su memoria, no lo olvidan, y anécdotas de cosas que me incluyen a mí. Entonces yo me sorprendo de ver cómo eso que ya yo lo olvidé, el niño lo tiene fresco en su memoria. Entonces, si yo pude aprovechar eso para transmitirle ahí una lección espiritual, gloria a Dios que entonces ya se logró. Entonces, ese es el propósito de todo esto. Concientizar a los abuelos de su nivel de influencia, de su poder tan grande, para despertar eso y ponerlo en acción. Amén. Y Una hacerlo. pregunta, Ay, doña perdón, Janet. Lauris. No, perdón. No, que le iba a decir la importancia, que el valor que tienen sobre los nietos, la importancia que tienen los abuelos sobre los nietos. Exacto, Corroborar con que es usted. algo innegable, que muchas veces los abuelos no nos percatamos de eso, porque uno siempre, y eso la cultura lo tiene, lo que hablamos ahorita de la brecha generacional, uno no sabe usar bien los celulares, uno está como, ¿me entiende? Entonces uno se tiene a menos, no necesariamente, porque ellos se dan cuenta que nosotros hemos vivido más que los padres inclusive, que nosotros tenemos enseñanzas para transmitirles a ellos que sus propios padres todavía no han pasado por ahí. Y nosotros, simplemente por la edad, tenemos sabiduría de los años que podemos transmitirles. Y los niños lo saben, y los adolescentes también, y los jóvenes adultos también. Yo tengo dos preguntas, doña Janet, pero la primera es, habló de contar historias y de quizás hablarle de usted misma, ¿verdad? O de sus vidas. ¿Serían parte de las estrategias que estaría utilizando un abuelo para ganarse el corazón de su nieto? ¿Usted podría quizás abundar un poquito más con respecto a eso? Lo primero es eso que hemos hablado, de ganar conciencia del poder, el imperativo bíblico que tenemos, el poder de nuestra influencia como abuelos y como patriarcas en la familia, y luego, ¿cómo vamos a llevar a cabo eso? La Biblia nos enseña, y este movimiento de abuelos con legado que va a lanzarse aquí en nuestro país con la ayuda de Dios, es eso lo que persigue. Las estrategias, las herramientas para lograr esa transmisión de las verdades espirituales lo más efectivamente posible. Por la misma Biblia sabemos que eso se hace a través del corazón del niño. No, el niño de los padres recibe la disciplina que es impuesta. De nosotros los abuelos va a recibir estas verdades, pero no en la mente ni impuestas en la mente, sino a través de sus corazones. Desde chiquitito, por eso esto es importante que esto se capte a abuelos jóvenes, porque desde que está en el vientre de la hija o del hijo, de la nuera, ya el abuelo tiene ahí un poder para bendecir, y ese bebé que nace, para ganar ese corazón, porque sabemos por la palabra de Dios que es a través del corazón ahí es donde se escribe, ahí es donde se escribe la palabra. Entonces ahí teníamos
Una porción. ¿verdad? ¿Cuál es? En De Proverbios. Ajá. ¿Quién lo puede leer? En Proverbios 3. Proverbios 3 y Proverbios 4. Ah, sí. Está la experiencia de Salomón diciendo que había aprendido de su padre y que él estaba ahora hablando a sus hijos. Exacto. Entonces ahí vemos la relación directa entre recibí de papá, yo ahora soy papá y ahora yo le estoy diciendo a mis hijos lo que yo aprendí. Y él insta a los hijos a que eso que escucha sea escuchado con el corazón y que la Exacto. atesore en su corazón. En su corazón. Ahí está el En punto clave. Proverbios 4 y dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Y el 3? En el 3, El 1, versículo 1. hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Amén. Y esos son dos de muchos versículos en la Biblia, donde sabemos que es a través del amor, a través del corazón, de los sentimientos, que vamos a ganar en el niño su confianza, su acercamiento a nosotros. Ahí entonces, cada cual con su temperamento, ¿verdad? Ganárselo. Yo me tiro en el suelo a jugar con ellos. Ahí tenemos aquí, unos llaveros que tienen preguntas y respuestas para iniciar conversaciones con nietos en cualquier edad. Esas son ayudas que después se van a tener disponibles para estos ministerios, donde hay frases para iniciar conversaciones con los niños preescolares, porque muchas veces uno no tiene, ¿cómo te fue en la escuela? Y ya, no hay más nada que hablar. No, hay mucho que hablar y eso lo vamos a aprender. Y a través de esas conversaciones donde el abuelo baja al nivel del niño, es que va a ir ganando su corazón. Perfecto, vamos a hacer una pausa necesaria y regresamos de inmediato. No se vaya porque ahora vamos a hablar de cómo atender a esto, cómo lograr estas cosas, por lo menos iniciar. Ya venimos. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Doña Janet, y retomando el tema de las estrategias de cómo ganar el corazón de los nietos, de los niños, Exacto. jóvenes, adolescentes, diferentes edades, ¿qué nos puede decir sobre este llaverito? Que aquí veo que nos enseña algunas, hay preguntas, tiene colores diferentes, Exacto. edades diferentes, Sí, como ese para es- hacer un acercamiento, ¿verdad? Ajá. Ese es un recurso que en su tiempo lo haremos en español y estará disponible a todo el mundo. Ahora lo traje yo de allá de Estados Unidos, está en inglés, pero lo que persigue es lo que hablábamos de ganar el corazón del niño o del adolescente, porque esto llega hasta los jóvenes adultos también. Esos Sí, son sabe. preguntas para iniciar una conversación y ya la conversación sigue sola. Un ejemplo de un preescolar, tú te acercas y tú lo tienes, el llaverito, no es un secreto, él lo ve. Entonces tú le dices, ¿qué de mi ropa, qué te parece así diferente a la de tu mamá? Para resaltar
uno hasta se ridiculiza un poco en su peinado y en su ropa, que no es el de la mamá, que nosotros somos diferentes, que nosotros somos los abuelos. Entonces eso baja la estatura a la altura del niño, donde él comienza a decir, a mí no me gusta tu cana o nada. Hay varias, eso es un simple ejemplo porque hay muchos. Por ejemplo, de un adolescente, yo me acuerdo que se la hice a un nieto y lo sacó, pero dio lugar a una conversación tan maravillosa después. La pregunta era, haz memoria del el último acto piadoso que tú has hecho. Dar una limosna o hacerle un favor a un compañerito. ¿Qué tú recuerdas haber hecho por tu prójimo, por otra persona? ¿Qué tú recuerdas? Y él se quedó Pensando. pensando, porque verdaderamente que no recordaba. Entonces dijo, bueno, yo le presté a Catalina tal cosa, a la hermana, y ya ahí hizo algo que mató un poco su ego, ¿verdad? Y eso fue un acto piadoso. Pero de ahí comenzó una conversación tan hermosa de explicarles cómo eso nos acerca al Señor y cuál es el ejemplo que tenemos de Jesucristo y todo eso, ¿verdad? Esa es una de las herramientas que tenemos para ganar el corazón. Pero mire, aquí revisándolo, me acabo de encontrar con una tarjetica preciosa que dice, ¿cómo puedo orar por ti en el día de hoy? Y la oración es una estrategia y un arma poderosísima. Exactamente, eso también. Nosotros se nos enseña, todo el mundo sabe orar y de hecho muchos abuelos oramos desde siempre por nuestros nietos, pero aquí se hace intencionalmente, se hace con una estrategia. Yo que tengo 10 nietos, yo le pongo a cada nieto su día. ¿Para qué? Ellos lo saben, yo tengo una agenda y hoy me toca tal. Entonces, muchas veces, sobre todo que son grandes, yo le pongo en el WhatsApp que hoy voy a orar, hoy te toca, yo quiero saber que si tú tienes alguna petición, yo lo involucro para que el niño se sienta que el Señor está ahí, está pendiente de él, cualquier necesidad se la va a cubrir y se integra a mi acto de oración, a voluntad de él. Muchas veces no responden, pero que sepa que yo estoy orando por él. Y eso tiene mucho, mucho poder. También hay muchos obstáculos que se presentan en la relación, que eso no lo hemos visto, pero vale la pena decirlo, en la relación con los nietos, que tienen que ver con la distancia física, geográfica, porque muchas veces tenemos nietos que viven lejos, en otros países. Y también hay distancia emocional, sentimental, relaciones rotas, que también nos hace la accesibilidad muy difícil a esos niños. Entonces, esto todo se estudia, todo tiene vías de solución y ahí entran muchas ayudas de psicólogos, de personas que saben manejar estas cosas y nos dan esas enseñanzas a los abuelos para superar cualquier obstáculo en nuestro fin de llegarle al corazón del nieto. Y eso lo veremos en un seminario que se dará aquí en el país, donde comenzarán a enseñarse estas cosas. Una pregunta, doña Janet. En nuestro país, cuando vemos las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, vemos que hay una alta incidencia de hogares en donde son los abuelos que crían, ya sea porque papá y mamá trabajan y se lo dejan a los abuelos, o porque sencillamente se lo dejaron a los abuelos y ellos son los que los están criando. Hay diferentes razones. Sí. ¿Cómo puede un abuelo que está criando ser abuelo? Sí. Seguir siendo abuelo. Sí. Bueno, eso es ciertamente muy difícil. Y no solo aquí, sino en Estados Unidos resulta que también he aprendido que hay millones de abuelos criando, porque en la medida que la cultura y los divorcios, los hogares uniparentales, el enemigo ha tratado de destruir la familia,
muchos abuelos se ven con estos niños que tienen que criarlos, porque los hijos por diversas razones no están ahí, no están presentes. Entonces, el abuelo tiene que ser padre y tiene que ser abuelo también, no porque ejerza la función solamente de padre, puede dejar a un lado todo este aspecto que hemos estado hablando de la función de un abuelo, porque él es las dos cosas. Él tiene que disciplinar y también tiene que ganar el corazón de ese nieto. Y el Señor, que todo lo puede y todo lo conoce, lo ayudará a hacer eso. Y aquí en este ministerio también hay enseñanzas concretas para ese tipo de situación. Eso es bueno saberlo, porque es toda este es un tema realmente con muchas aristas. Sí, señor. Por el tiempo en que vivimos, pero saber que los abuelos pueden acercarse y pueden trabajar con los nietos y darles ese apoyo que a veces no tienen, ni siquiera de sus padres, es precioso. Háblanos entonces de ese seminario, ¿cómo es eso? Sí, este movimiento que nace, que yo expliqué brevemente, que nace en Estados Unidos en el 2015, ya tienen operando hasta ahora, hasta el presente, 7 años, y ya ellos lo que hacen es enseñar a las iglesias locales a través de todo Estados Unidos a iniciar estos ministerios que funcionen dentro de las iglesias, sin denominaciones. Esto abarca todas las iglesias, para que se abra un departamento dentro de la iglesia que se ocupe de periódicamente traer estos recursos que ya existen y se están rápidamente traduciendo al español, y la propia creatividad de la cultura dominicana, en el caso nuestro, también añade para transmitir y enseñar estas cosas dentro del ámbito de la iglesia. Ahí los abuelos van a ir a educarse para poder llevar a cabo esta misión que sabemos que es un mandato bíblico. Y no solo eso, sino que ahí hay un intercambio donde se enriquece por el testimonio y las experiencias de los demás. Tú puedes oír si tal estrategia le fue eficaz a esa persona, entonces yo la voy a poner, pero mira, mi nieto tiene tantos años, él no me oye porque yo le hago esto, porque yo... Hay después de la enseñanza, hay un tiempo de intercambio donde los abuelos van, y después al final hay un tiempo de oración colectiva para todos los nietos de ese ministerio, de esa iglesia, de este país y del mundo. Es decir, el poder de la oración, que sabemos que es enorme. Entonces, este seminario que vamos a dar aquí en el país, esta organización va a enviar una pareja de sus fundadores a hacer este seminario que dura día y medio. Será el viernes 26, comenzando a las 4 de la tarde, terminando a las 8, 26 de agosto. Y el sábado, comenzando a las 9 de la mañana, terminando a las 4 de la tarde, en la iglesia de Ministerio Elim, en la avenida Privada. Ahí se estará impartiendo este seminario que consta de 6 sesiones de enseñanzas para los abuelos, donde se les va a enseñar y a abrir sus mentes a todas estas posibilidades que yo he esbozado, he tratado de hacer aquí. Perfecto. Bueno, Janet, te damos las gracias por tu participación. Como tú has dicho, has esbozado, porque estas cosas tienen mucho contenido. Claro. Pero ustedes están invitados, los abuelos, a acercarse a esta actividad y nutrirse. Es necesario. Nosotros estamos viviendo en un tiempo en que los abuelos, los padres, los familiares tienen o tenemos que involucrarnos para ayudar a esos niños a encaminarlo. Así como esta abuela de 10 nietos, ¿verdad? 10 nietos, en un rango muy amplio, puedes dar de tu experiencia, porque has visto que esto funciona. Amén. También para tu familia, para ese nieto que quizás está desviado, o para ese nieto que es obediente,
Dios tiene para cada uno Y nunca es lo tarde, que necesita, por supuesto, por supuesto. Nunca es tarde. Por eso les invitamos a que asistan. Es una cuota de los 2 días para el asunto de la comida del sábado de 400 pesos, algo muy accesible. Así que acérquese, atrévase, que va a ser de bendición. Dios los bendiga.